Quiero que escuches esto con mucha atención. Hace algunas semanas, una mujer de 58 años me llamó llorando. No lloraba por una enfermedad, no lloraba porque alguien hubiera muerto, lloraba porque me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo: Padre, llevo 30 años rezando y siento que Dios ya no me escucha. 30 años de rosarios, de misas, de novenas, de lágrimas derramadas frente a un altar y aún así, silencio. ¿Te ha pasado a ti? Quiero que te detengas un momento. Cierra los ojos si puedes. Y piensa honestamente, ¿cuántas veces has orado con todo tu corazón y sentiste que tus palabras simplemente desaparecían en el aire? Eso no es normal. Y no es culpa de Dios. Lo que nadie te ha dicho, lo que la iglesia muchas veces no explica desde el púlpito por miedo a incomodar, es que existe una realidad aterradora que opera en silencio dentro de la vida espiritual de millones de personas, mayores de 50 años. Una realidad que hará temblar tu manera de ver la fe. No estoy hablando de posesiones demoníacas, no estoy hablando de apariciones. Estoy hablando de algo mucho más sutil, mucho más peligroso, porque lo que no ves no puedes combatir. Hay 7 errores espirituales no pecados, errores que se instalan en el alma de manera casi imperceptible después de los 50 años, errores que bloquean la gracia, errores que apagan la oración, errores que abren puertas que jamás debieron abrirse. Y lo más perturbador de todo esto, lo que me hizo perder el sueño cuando comencé a investigarlo con profundidad teológica, es que la inmensa mayoría de las personas que los cometen son personas profundamente religiosas, personas como tú, personas que aman a Dios, que van a misa, que rezan cada noche, que han dedicado décadas de su vida a la fe. El enemigo no ataca a los alejados de Dios. Los que están lejos ya los tiene. El enemigo ataca a los que están cerca. Y los ataca precisamente a través de lo que ellos creen que es su fortaleza. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser la diferencia entre una vida espiritual que florece y un alma que se apaga lentamente sin entender por qué. El velo se romperá hoy. Permíteme presentarme brevemente para quienes me ven por primera vez. Soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, soy sacerdote, teólogo y durante muchos años he ejercido el ministerio del exorcismo bajo la autorización expresa de la Iglesia Católica. He acompañado a cientos de personas en crisis espirituales profundas. He visto cosas que la razón humana difícilmente puede explicar. Y precisamente por eso, por todo lo que he visto, puedo decirte con absoluta certeza que lo espiritual es real. Tan real como el aire que respiras en este momento. Pero también he aprendido algo que ningún libro de teología me enseñó directamente. La mayoría del sufrimiento espiritual no viene de fuera, viene de adentro. Viene de patrones de pensamiento y de oración que adoptamos sin cuestionarlos. Viene de hábitos que heredamos y nunca examinamos. Viene de errores que cometemos con la mejor intención del mundo. Y estos errores se acentúan dramáticamente después de los 50 años. ¿Por qué después de los 50? Porque es en esa etapa cuando el alma enfrenta sus pruebas más profundas. Los hijos se van. El cuerpo comienza a hablar con más fuerza. Llegan las enfermedades, los duelos, las pérdidas, y lo que antes funcionaba espiritualmente, de repente parece no funcionar más. Hoy vamos a hablar de los 2 primeros errores y te pido que los escuches no con el oído del que quiere tener razón, sino con el oído del que quiere sanar. Error número 1. Confundir la rutina religiosa con la vida espiritual. Este es quizás el error más extendido y también el más silencioso.
Existe una diferencia fundamental, teológica y existencial entre hacer cosas religiosas y tener una vida espiritual activa. La religiosidad es el conjunto de prácticas externas, la misa, el rosario, la novena, la limosna, la señal de la cruz antes de comer. Todas estas cosas son buenas, son necesarias, pero son el vehículo, no el destino. La vida espiritual es otra cosa. Es el encuentro personal, íntimo, transformador con Dios. Es la oración que nace del corazón y no solo de la memoria. Es la fe que cuestiona, que duda, que lucha y que a pesar de todo permanece. Cuando una persona lleva 20, 30, 40 años practicando su fe, es muy fácil y comprensible que las prácticas religiosas se conviertan en automatismos. El rosario se reza, pero la mente está en la lista del supermercado. La misa se asiste, pero el corazón está ausente. La oración de la noche se recita como se recita el número de teléfono de casa. Y aquí viene lo que me heló la sangre cuando lo comprendí teológicamente. San Juan de la Cruz lo llamó la tibieza espiritual y decía que era más peligrosa que el pecado grave, porque el pecador grave al menos sabe que está mal. El tibio cree que está bien. El primer error es creer que porque llevas décadas siendo religioso, eso equivale automáticamente a tener una vida espiritual profunda. No es así. La solución no es hacer más cosas religiosas, es hacer las mismas cosas con presencia real, con el corazón encendido, con la conciencia de que en ese momento estás delante del Creador del universo. Un ejercicio práctico esta semana, antes de rezar el rosario o cualquier oración habitual, detente 30 segundos, solo 30 segundos. Respira y di en voz alta: Señor, estoy aquí. No vengo por costumbre, vengo porque te necesito. Esa frase simple puede romper años de rutina espiritual en un instante. ¿Sigues aquí? Bien. Porque lo que viene ahora es algo que muy pocos sacerdotes se atreven a decir en público. El segundo error que voy a compartir contigo es el que más frecuentemente encuentro en personas que vienen a mí después de años de sufrimiento espiritual inexplicable. Presta mucha atención. Error número 2, cargar con culpas que ya han sido perdonadas. Este error tiene un nombre teológico preciso: escrupulosidad espiritual. Y en personas mayores de 50 años se convierte en una carga que literalmente aplasta la vida de fe. Déjame explicarlo con una experiencia personal. Tengo un amigo muy cercano, un hombre mayor, profundamente creyente, que lleva más de 20 años confesándose del mismo pecado, el mismo, una y otra vez. Cada semana se confiesa, sale absuelto y a los 3 días siente que ese pecado sigue ahí, como una mancha que no se borra. Un día me senté con él y le pregunté: ¿crees que el sacerdote tiene el poder de absolverte? Me dijo que sí. ¿Crees que ese poder viene de Cristo? Me dijo que sí. ¿Crees que Cristo puede perdonar? Me dijo que sí. Entonces, ¿a quién no le crees? ¿A Dios o a ti mismo? Se quedó en silencio por un largo momento y luego comenzó a llorar. Esto es lo que me enseñaron los años de acompañamiento espiritual. El mayor obstáculo para recibir el perdón de Dios no es Dios, somos nosotros mismos. Existe en muchas personas, especialmente en quienes han sido educadas en una fe más rigorista, una incapacidad profunda para recibir la misericordia. Se puede creer en la misericordia de Dios para los demás, pero no para uno mismo. Y eso espiritualmente es devastador. Porque una persona que no se siente perdonada no puede orar con libertad, no puede acercarse a Dios con confianza. Siempre hay una distancia, un cristal invisible entre el alma y el Padre. San Pablo lo dijo con una claridad que hará temblar a quien lo comprenda. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, ni una. El enemigo sabe que no puede quitarte la fe,
pero puede hacer algo casi igual de efectivo. Puede convencerte de que esa fe no te alcanza a ti. La segunda tarea es esta. Toma un papel, escribe esa culpa que llevas cargando y al pie de la página escribe con letras grandes: esto ya fue perdonado en la cruz, guárdalo. Y cuando el pensamiento vuelva, saca el papel y léelo. Porque el perdón no es un sentimiento, es una verdad. Y las verdades no dependen de cómo te sientas para ser reales. Bienvenido de nuevo. Si estás aquí es porque algo en la primera parte tocó una fibra que llevaba tiempo dormida. Y eso no es casualidad. En la tradición espiritual cristiana, existe un principio que los grandes maestros del alma conocen bien. El alma reconoce la verdad antes de que la mente la procese. Si algo de lo que escuchaste en la parte anterior te incomodó, te hizo detenerte, te hizo pensar en alguien cercano, eso es la gracia trabajando. Hoy vamos a adentrarnos en los errores 3 y 4 y debo advertirte algo antes de continuar. Lo que voy a compartir ahora entra en un territorio que pocas veces se toca desde el púlpito porque incomoda, porque obliga a mirarse al espejo, porque revela algo aterrador sobre cómo el enemigo del alma opera no desde afuera, sino desde adentro de nuestra propia historia de fe. Y uno de estos errores lo viví yo mismo. Quédate, esto te cambiará. Error número 3. Orar para recibir en lugar de orar para encontrar. Permíteme hacerte una pregunta directa. Una pregunta que no quiero que respondas en voz alta, sino en el silencio honesto de tu corazón. Cuando oras, ¿qué buscas? La mayoría de las personas, y lo digo sin ningún juicio, porque es completamente comprensible, oran principalmente para pedir, para recibir, para que algo cambie. La salud se deteriora, el hijo que se alejó. La situación económica no mejora, el matrimonio que cruje, el diagnóstico médico que llegó sin aviso. Oramos para que Dios intervenga, para que Dios resuelva, para que Dios actúe. Y no hay nada de malo en eso. La petición es una forma legítima y hermosa de oración. El mismo Cristo nos enseñó a pedir: pedid y recibiréis. Pero existe un error sutil que se instala con el paso de los años, y es este: cuando la oración se convierte únicamente en una lista de peticiones, Dios deja de ser una persona y se convierte en un servicio. Y eso, sin que nos demos cuenta, transforma nuestra relación con Él. Lo vi claramente en una persona muy cercana a mí, un familiar querido, mayor de 60 años, hombre de fe toda su vida, que en sus últimos años atravesó una crisis espiritual silenciosa pero profunda. Cuando hablé con él, con calma, sin prisa, me confesó algo que me partió el corazón. Ángel, llevo años pidiendo a Dios cosas que nunca llegan. Ya no sé si sirve de algo rezar. No había dejado de orar. Seguía rezando cada día, pero cada oración era una nueva petición. Y cada petición sin respuesta visible era un ladrillo más en un muro de decepción espiritual. Esto es lo que los grandes místicos llaman la oración interesada. Y Santa Teresa de Ávila, con su característica franqueza castellana, decía que este tipo de oración sostenida en el tiempo termina produciendo una fe transaccional. Yo rezo, Dios da. Y cuando Dios no da lo que esperamos, la fe se resquebraja. La solución no es dejar de pedir, es aprender a añadir una dimensión que la mayoría de nosotros olvidamos después de los 50 años. La oración contemplativa, la oración de presencia, la oración que no pide nada, que solo dice: Señor, aquí estoy. No vengo a pedirte nada esta vez, solo quiero estar contigo. Hay algo transformador en ese silencio, algo que hará temblar los cimientos de tu vida espiritual de una manera completamente inesperada, porque en ese silencio Dios habla y
lo que dice es infinitamente más importante que cualquier cosa que nosotros podamos pedirle. Esta semana dedica 5 minutos al día a una oración sin palabras, sin peticiones. Solo silencio consciente ante Dios, 5 minutos. Y observa qué ocurre en tu interior al cabo de 7 días. Lo que acabo de compartir contigo sobre la oración fue difícil de aceptar para mí mismo. Pero el cuarto error, el que viene ahora, fue el que más me costó reconocer en mi propia vida. Porque este error se disfraza perfectamente de virtud y precisamente por eso es el más peligroso de todos. No te vayas. Error número 4, confundir el control espiritual con la rendición a Dios. Voy a contarte algo que nunca he contado en detalle públicamente. Durante varios años de mi ministerio sacerdotal atravesé un periodo que desde fuera parecía de gran productividad espiritual. Escribía, predicaba, acompañaba a personas en crisis, realizaba el ministerio del exorcismo con plena autorización de la iglesia. Desde afuera todo parecía bien, pero por dentro algo estaba profundamente equivocado. Sin darme cuenta, y esto es lo que me tomó tiempo reconocer con honestidad, había comenzado a gestionar mi vida espiritual en lugar de vivirla. Tenía mis tiempos de oración perfectamente organizados, mis lecturas teológicas planificadas, mis retiros anuales programados, todo bajo control, y fue precisamente en ese periodo de aparente orden espiritual cuando sentí la mayor sequedad interior de mi vida. Un día, durante la oración, escuché con una claridad que me heló la sangre una frase que surgió desde lo más hondo de mi conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que le dejaste actuar a Él? No a mí, a Él. Ahí comprendí el error. Yo llevaba meses organizando mi relación con Dios como quien organiza una agenda de trabajo. Y Dios no cabe en una agenda. Este error es especialmente frecuente en personas mayores de 50 años que han desarrollado una vida espiritual seria y disciplinada. La disciplina es necesaria, pero cuando la disciplina se convierte en control, la gracia no tiene espacio para entrar. En teología espiritual hay un concepto fundamental que se llama la kenosis, del griego, vaciarse. Es el acto de soltar, de abandonar el control, de decir genuinamente, Señor, no sé cómo orar hoy, no sé qué pedirte, no tengo fuerzas para nada, aquí estoy, vacío, llena tú lo que yo no puedo llenar. Esa oración del vaciamiento es, paradójicamente, una de las más poderosas que existe, porque Dios no puede llenar lo que ya está lleno de nuestros propios planes, nuestras propias estrategias espirituales, nuestro propio control. Hay una imagen que me gusta usar. Imagina un vaso completamente lleno de agua turbia. Si quieres llenarlo de agua limpia, primero tienes que vaciarlo. No puedes añadir agua limpia a un vaso que ya está lleno de agua sucia. Tienes que soltar primero. La rendición espiritual no es debilidad. Es el acto de fe más valiente que un ser humano puede realizar. Y en personas mayores de 50 años que han vivido décadas aprendiendo a controlar su entorno, a resolver sus problemas, a ser fuertes para los demás, este acto de soltar puede ser el más difícil y el más liberador de toda su vida espiritual. Te propongo un ejercicio concreto. Esta noche, antes de dormir, di esta oración en voz alta, no en silencio. En voz alta para que tu propio oído la escuche. Señor, suelto el control de mi vida espiritual. Suelto mis planes, mis tiempos, mis expectativas. Haz en mí lo que yo no soy capaz de hacer. Confío en ti más de lo que confío en mí mismo. Dilo aunque no lo sientas. Dilo aunque parte de ti resista. Porque la fe no comienza cuando lo sientes. La fe comienza cuando lo dices aunque no lo sientas. Y algo comenzará a moverse en tu interior que lleva quizás años paralizado. Hemos hablado de 4 errores, pero los que vienen en la tercera parte son los que más
consecuencias espirituales tienen a largo plazo. Uno de ellos está directamente relacionado con algo que el enemigo usa específicamente contra personas de fe madura. Y cuando lo escuches, entenderás por qué tantas personas llegan a los 70 años sintiéndose espiritualmente vacías a pesar de toda una vida de fe. La parte 3 te espera, sigues aquí. Y eso me dice algo importante sobre ti. No eres una persona que busca entretenimiento espiritual superficial. Eres alguien que genuinamente quiere crecer, alguien que siente que hay algo más profundo, más real, más transformador que lo que has experimentado hasta ahora en tu vida de fe. Y tienes razón, lo hay. Pero antes de llegar a ese lugar, hay que atravesar una verdad que puede resultar algo aterrador de enfrentar. Porque los errores que vamos a tratar hoy, el quinto y el sexto, no son errores de debilidad, son errores de personas fuertes, de personas que han luchado toda su vida, de personas que han sobrevivido cosas que habrían destruido a otros. Y precisamente por eso son tan difíciles de ver. El enemigo del alma es inteligente. No ataca donde eres débil, te ataca donde crees que eres invencible. Presta atención. Lo que viene ahora podría ser la pieza que le ha faltado a tu vida espiritual durante décadas. Error número 5, llevar heridas del pasado sin haberlas llevado al pie de la cruz. Quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en la persona que más daño te ha hecho en la vida. No tienes que decir su nombre en voz alta, solo tráela a tu mente su rostro. Lo que ocurrió, el momento en que algo dentro de ti se rompió por su causa, ¿la tienes? Ahora te hago una pregunta que necesita una respuesta completamente honesta. No la respuesta que crees que deberías dar, sino la respuesta real. ¿La has perdonado de verdad? No de palabra, no de manera formal, no con un sí, la perdono dicho con los dientes apretados, sino desde las profundidades del alma, con una paz genuina, sin que su recuerdo todavía genere en ti una contracción en el pecho, una tensión en la mandíbula, una sombra en el corazón. En 30 años de acompañamiento espiritual y ministerio sacerdotal, he llegado a una conclusión que hará temblar a quien la comprenda en toda su profundidad. La herida espiritual no perdonada es la puerta más común por la que el enemigo accede al alma de las personas de fe madura. No es la falta de oración, no es la ignorancia teológica, es la herida antigua, la traición del amigo, el abandono del cónyuge, el abuso del padre, la injusticia del hermano, la crueldad del jefe, el hijo que se fue y no volvió. Y lo más perturbador de todo esto, lo que me heló la sangre cuando comencé a verlo con claridad, es que estas heridas no perdonadas no siempre se manifiestan como odio abierto. A veces se manifiestan como tristeza crónica, como una sensación persistente de que la vida no valió la pena, como una distancia inexplicable de Dios a pesar de años de práctica religiosa. Conozco a una mujer, una persona querida en mi entorno que pasó los últimos 20 años de su vida yendo a misa cada día, rezando el rosario cada noche, siendo considerada por todos en su parroquia como un ejemplo de piedad, pero en privado, en los momentos de mayor honestidad, me confesó que sentía un vacío que ninguna oración llenaba. Trabajando con ella espiritualmente durante meses, llegamos juntos al origen, una herida de hace 40 años, una traición profunda que había sido enterrada, no sanada, tapada con capas y capas de prácticas religiosas, pero nunca llevada genuinamente al pie de la cruz. El día que esa herida fue finalmente nombrada, llorada y entregada a Cristo en una oración de perdón real, algo en ella cambió de manera visible. Lo vi en sus ojos. Una luz que llevaba décadas apagada volvió a encenderse. El perdón no es un sentimiento, ya lo dijimos antes, pero tampoco es solo una decisión intelectual, es un proceso que a veces requiere tiempo, acompañamiento
y la gracia específica de Dios. Y ese proceso comienza con un acto de honestidad radical. Reconocer que la herida existe. Muchas personas mayores de 50 años han aprendido a sobrevivir negando sus heridas. La cultura les enseñó que la fortaleza es no llorar, que seguir adelante significa no mirar atrás, que ser fuerte significa no necesitar sanar. Pero Cristo no dijo, venid a mí los que sois fuertes. Dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. El ejercicio que te propongo para este error es el más exigente de todos los que hemos visto. Toma el tiempo que necesites. Escribe en un papel el nombre de cada persona que te ha herido profundamente a lo largo de tu vida. Debajo de cada nombre, escribe qué ocurrió y luego, con ese papel en la mano, di en voz alta esta oración. Señor Jesús, lo que esta persona me hizo, me dolió, me hizo daño real y hoy, no porque lo sienta todavía, sino porque confío en tu poder para sanarme, elijo soltarlo. Toma esta herida, toma este peso. Yo no puedo cargarlo más. Luego quema el papel o rómpelo, no como un ritual mágico, como un acto simbólico de decisión, de que ese peso ya no te pertenece. Lo que acabas de escuchar sobre el perdón es poderoso. Pero el sexto error que voy a compartir ahora es el que más silenciosamente destruye la vida espiritual de los mayores de 50 años. Porque este error no se ve desde fuera, ni siquiera se ve desde dentro la mayoría de las veces. Es invisible y precisamente por eso es el más peligroso. No te muevas. Error número 6. Permitir que el miedo a la muerte paralice la vida espiritual. Voy a decir algo que puede sonar duro. Lo digo con toda la caridad pastoral de la que soy capaz, pero lo voy a decir con claridad porque creo que la verdad dicha con amor siempre libera más de lo que hiere. Después de los 50 años, muchas personas comienzan a relacionarse con Dios principalmente desde el miedo a la muerte, no desde el amor, no desde la gratitud, no desde la admiración ante la grandeza del Creador, sino desde el miedo a lo que viene después, el miedo al juicio, el miedo a no haber sido suficientemente buenos, el miedo a que todo lo que la fe promete no sea verdad, el miedo a morir solos, el miedo al dolor, el miedo a desaparecer. Y ese miedo comprensible, humano, absolutamente legítimo como experiencia cuando se convierte en el motor principal de la vida espiritual, produce algo que los teólogos medievales llamaban timor servilis, el temor servil, el temor del esclavo ante su amo, no el amor del hijo ante su padre. Y una fe basada en el temor servil no libera, encadena. Lo he visto en personas que se confiesan compulsivamente, no por amor a Dios, sino por terror al infierno. En personas que rezan no para encontrarse con Dios, sino para protegerse de Él. En personas que van a misa, pero salen igual de angustiadas que cuando entraron, porque su relación con lo sagrado está construida sobre el miedo y no sobre la confianza. San Juan lo escribió con una precisión que todavía me hace detenerme cada vez que lo leo. El amor perfecto echa fuera el temor. No dice que el amor reduce el temor, dice que lo echa fuera completamente, con autoridad. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el termómetro de la madurez espiritual no es cuánto sabes de teología, ni cuántas oraciones rezas al día, ni cuántas misas has asistido en tu vida. El termómetro de la madurez espiritual es la proporción entre el miedo y el amor en tu relación con Dios. ¿Te acercas a Él porque lo amas o te acercas porque le temes? La respuesta honesta a esa pregunta te dirá más sobre tu estado espiritual real que cualquier evaluación externa. Ahora bien, y esto es crucial, no estoy diciendo que el temor de Dios sea malo. La Escritura dice claramente que el temor de Dios es el principio de la sabiduría,
Pero hay una diferencia enorme entre el temor reverencial, el asombro ante la grandeza de Dios, y el temor servil, el miedo al castigo. El primero te acerca, el segundo te aleja. Y en personas mayores de 50 años que sienten que el tiempo se acorta, que el cuerpo ya no es el de antes, que los contemporáneos comienzan a partir, ese miedo puede crecer hasta ocupar todo el espacio interior que debería estar lleno de paz y de esperanza. La pregunta que te dejo esta noche antes de dormir es simple pero profunda. Escríbela si puedes, medítala despacio. Si supieras con absoluta certeza que Dios te ama exactamente como eres, con tu historia completa, con tus errores y tus heridas y tus dudas, ¿cómo cambiaría tu manera de orar mañana por la mañana? Esa respuesta es el mapa hacia donde necesitas ir. Hemos cometido 6 errores, 6 verdades que muy pocos se atreven a decir con esta claridad, pero falta el séptimo. Y el séptimo es diferente a todos los demás, porque este no es solo un error espiritual, es una trampa que el enemigo tiende específicamente a las personas que han llegado hasta aquí en su camino de fe. Una trampa tan sutil, tan bien diseñada, que incluso los más avanzados espiritualmente caen en ella sin darse cuenta. La parte 4 te espera, y en ella también te compartiré algo muy personal sobre mi propio camino que nunca había contado con esta profundidad. No te vayas, hemos llegado y quiero que sepas algo antes de comenzar esta última parte. El hecho de que estés aquí después de todo lo que hemos recorrido juntos en este video no es casualidad. En mi experiencia de décadas acompañando almas, he aprendido que las personas no llegan por accidente a los lugares donde van a recibir lo que necesitan. Hay una providencia que guía, una mano invisible que conduce. Algo en ti buscaba esto y lo encontró, pero lo más importante está por venir, porque el séptimo error, el último, es distinto a todos los anteriores. No es un error de práctica, no es un error de actitud, es un error de identidad. Es el error que afecta directamente a quién crees que eres delante de Dios. Y cuando lo comprendas en toda su profundidad, el velo se romperá para siempre. Error número 7. Creer que ya es demasiado tarde para una transformación espiritual profunda. Este es el error más cruel de todos. Y lo es precisamente porque se disfraza de humildad, se disfraza de realismo, se disfraza de sabiduría acumulada por los años, y por eso es tan difícil de detectar y tan devastador en sus consecuencias. Se manifiesta de muchas maneras, a veces como un pensamiento directo: ya tengo 70 años, lo que soy espiritualmente es lo que voy a hacer, no voy a cambiar a estas alturas. Otras veces es más sutil, una resignación silenciosa, una especie de conformismo espiritual, un así soy yo pronunciado con una sonrisa triste que en realidad esconde una rendición profunda. Y quiero decirte algo con toda la autoridad que me dan 30 años de ministerio sacerdotal, años de acompañamiento espiritual, años de haber visto lo que Dios puede hacer en el alma humana cuando se le da permiso. Eso es una mentira. Una de las mentiras más antiguas y más efectivas que el enemigo del alma ha utilizado a lo largo de toda la historia. La Escritura está llena de personas que encontraron a Dios o que fueron transformadas radicalmente por Él en la segunda mitad de su vida. Abraham tenía 75 años cuando Dios le llamó a comenzar la aventura más grande de su existencia. Moisés tenía 80 años cuando se paró frente al faraón más poderoso del mundo conocido. Ana, la profetisa del templo, llevaba décadas en oración fiel cuando tuvo el privilegio de ser la primera persona en reconocer al Mesías recién nacido. La edad no es un obstáculo para Dios, nunca lo ha sido. Lo que sí puede ser un obstáculo es la creencia de que la edad es un obstáculo, porque esa creencia cierra puertas,
cierra la disposición a aprender, cierra la apertura a la sorpresa divina, cierra la posibilidad del milagro. Y un alma cerrada, aunque rece cada día, aunque asista a misa cada semana, es un alma que ha puesto límites a lo que Dios puede hacer en ella. San Agustín no encontró a Dios de verdad hasta los 33 años, después de una vida de alejamiento y búsqueda errática. Y cuando lo encontró, escribió las palabras que quizás mejor describen la experiencia espiritual de la segunda mitad de la vida: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La inquietud que sientes, esa sensación de que algo falta, de que hay más, de que la vida espiritual que tienes no es la vida espiritual que podrías tener, no es una señal de fracaso, es una señal de que el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti, todavía te llama, todavía tiene planes para tu alma que tú ni siquiera puedes imaginar. El séptimo error es rendirse antes de que el capítulo más hermoso haya comenzado a escribirse. Antes de cerrar este video con algo muy personal que quiero compartir contigo, necesito que escuches lo que viene ahora. Porque en este momento voy a hablarte no como teólogo, no como exorcista, no como sacerdote. Voy a hablarte como un hombre que también ha cometido estos errores. Como alguien que también ha tenido que aprender en carne propia que la transformación espiritual no tiene fecha de caducidad. Hay algo que quiero contarte, algo que pocas veces he compartido con esta honestidad. Durante muchos años de mi ministerio cometí el séptimo error yo mismo, no de manera consciente, no con esas palabras exactas, pero sí en su esencia más profunda. Hubo un periodo en mi vida sacerdotal, después de años de ministerio intenso, de exorcismos, de acompañamiento de casos extremadamente difíciles, en el que comencé a sentir algo que no sabía nombrar con precisión, una especie de agotamiento espiritual que iba más allá del cansancio físico. Seguía haciendo todo lo que un sacerdote debe hacer, pero por dentro algo se había enfriado. Y en el silencio más honesto de mi oración me descubrí pensando: ya conozco este camino, ya sé cómo funciona todo esto. No hay nada nuevo que Dios pueda mostrarme que yo no haya visto ya. Eso es el séptimo error en su versión sacerdotal, la arrogancia espiritual disfrazada de experiencia. Y Dios respondió a esa actitud de una manera que me heló la sangre, no con un castigo, no con una reprimenda dramática, sino con un silencio interior tan profundo, tan absoluto, que durante semanas mis oraciones parecían rebotar contra el techo y volver vacías. Fue el periodo más oscuro de mi vida espiritual adulta y fue también el más transformador, porque en ese silencio, cuando ya no tenía respuestas, cuando ya no tenía experiencia que me salvara, cuando ya no tenía teología que llenara el vacío, aprendí por primera vez en décadas a orar como un niño pequeño, sin saber, sin controlar, sin tener todas las respuestas. Señor, no sé nada, no tengo nada, enséñame de nuevo como si fuera la primera vez. Y Dios lo hizo. Lo que vino después de ese periodo de oscuridad fue una renovación espiritual que jamás habría podido planificar ni producir con mis propios esfuerzos. Una profundidad en la oración que no había conocido en mis primeros 20 años de sacerdocio. Una ternura en la relación con Dios que los libros de teología describen, pero que solo se conoce cuando se vive. Te cuento esto no para hablar de mí. Te lo cuento porque quiero que sepas que el camino que te estoy señalando hoy no es un camino teórico. Es un camino que yo mismo he recorrido con mis dudas, con mis errores, con mis periodos de oscuridad y de luz. Y si yo, con todos mis errores
y mis limitaciones encontré en la segunda mitad de mi vida espiritual la profundidad que no había encontrado en la primera, entonces tú también puedes. No hay alma demasiado vieja para la gracia. No hay historia demasiado complicada para la misericordia. No hay corazón demasiado endurecido para el amor de Dios. Ninguno. Resumen final, los 7 errores. Antes de despedirnos, déjame recorrer contigo los 7 errores que hemos visto juntos en este video. No para que los memorices como una lista académica, sino para que los lleves grabados en el corazón como un mapa de liberación. Primero, confundir la rutina religiosa con la vida espiritual. Rezar con el cuerpo mientras la mente y el corazón están ausentes. Segundo, cargar con culpas que ya han sido perdonadas. Vivir encadenado a lo que Cristo ya liberó en la cruz. Tercero, orar únicamente para recibir, olvidando la oración de presencia, de silencio, de encuentro personal con Dios. Cuarto, controlar la vida espiritual en lugar de rendirla. Llenar de planes y estructuras el espacio que debería estar ocupado por la gracia. Quinto, llevar heridas del pasado sin haberlas llevado genuinamente al pie de la cruz. Las heridas no perdonadas bloquean la gracia de maneras que pocas veces somos capaces de ver. Sexto, relacionarse con Dios principalmente desde el miedo en lugar del amor. Vivir la fe desde el temor servil en lugar de la confianza filial. Séptimo, creer que ya es demasiado tarde para una transformación espiritual profunda. Rendirse antes de que el capítulo más hermoso haya comenzado. 7 errores, 7 puertas que hoy puedes comenzar a cerrar. 7 caminos hacia una vida espiritual más profunda, más libre, más verdadera. Y ahora, antes de que este video termine, necesito pedirte algo. No como sacerdote, como hermano. Si este video tocó algo en ti, si alguna de estas palabras encendió una luz donde había oscuridad, si alguna de estas verdades resonó en un lugar de tu alma que llevaba tiempo dormido, no guardes ese momento para ti solo. ¿Hay alguien en tu vida, un familiar, un amigo, un ser querido mayor de 50 años, que necesita escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy? Alguien que está cargando en silencio uno de estos 7 errores, sin saber que tiene nombre, sin saber que tiene solución, sin saber que hay una salida. Comparte este video con esa persona. Ahora, antes de que la rutina del día te lo impida, ese gesto simple podría cambiar el rumbo espiritual de alguien que amas. Y si este canal te ha dado algo, si estas enseñanzas han sido útiles para tu camino de fe, te pido que te suscribas, no para darme a mí un número, sino para que cada vez que subamos un nuevo video, tú seas el primero en recibirlo, para que este acompañamiento espiritual llegue a tu vida de manera regular y constante. Activa la campanita de notificaciones, porque seguiremos profundizando juntos en estos temas que la fe necesita y que pocas veces se tratan con esta honestidad. Y finalmente, y esto es lo más importante de todo lo que te pido hoy, escríbeme en los comentarios. Cuéntame cuál de estos 7 errores reconociste en tu propia vida. Cuéntame qué está pasando en tu corazón en este momento. Cuéntame cuál es la carga que llevas, la herida que no sana, la oración que parece no ser escuchada. Porque yo leo los comentarios, los leo personalmente y oro por cada persona que comparte su historia en este canal. No estás solo, no estás sola. Hay una comunidad de fe aquí que te acompaña y hay un sacerdote que, aunque no te conozca en persona, llevará tu nombre y tu intención ante Dios en su oración de cada mañana. Que el Señor bendiga tu camino, que la Virgen te cubra con su manto y que estos 7 errores que hoy nombramos juntos se conviertan, por la gracia de Dios, en 7 puertas hacia la vida espiritual más profunda y más libre que jamás hayas conocido. Hasta la próxima. Quiero que escuches esto con mucho cuidado.
Hay algo que ocurre en miles de familias en este momento y nadie lo está nombrando correctamente. Bueno, no es mala suerte, no es coincidencia, no es simplemente la economía o los tiempos difíciles. Hay familias donde el dinero llega y desaparece, sin explicación lógica. El trabajo existe, el esfuerzo existe, pero algo invisible, lo consume todo antes de que puedas respirar. Hay hijos adultos, hombres y mujeres de 30, 40 años, que siguen sin dirección, sin propósito, como si una mano invisible les bloqueara cada puerta que intentan abrir. Y tú, como padre o madre, te preguntas en silencio, ¿qué hice mal? ¿Por qué mis oraciones no funcionan? Esto me dio la sangre cuando comencé a estudiar el tema de las ataduras familiares con profundidad, porque descubrí algo que la mayoría de los cristianos no saben o no quieren saber, que existen vínculos espirituales transmitidos de generación en generación que no se rompen simplemente con buena voluntad ni con una oración rápida antes de dormir. La Biblia los llama iniquidades de los padres. Los teólogos los llaman ataduras generacionales. Y yo, después de años de ministerio, de escuchar confesiones, de acompañar a familias en crisis, los llamó por su nombre real, cadenas invisibles que asfixian el futuro de los tuyos. Y lo más aterrador no es que existan, lo más aterrador es que tú puedes estar viviendo dentro de una de ellas ahora mismo. Sin saberlo, hoy vamos a hablar de eso, sin miedo, con la serenidad que da la fe, pero con toda la claridad que mereces. Porque si hay algo que he aprendido en mi camino como sacerdote, teólogo y, sí, como exorcista, es que el enemigo trabaja mejor en la oscuridad, en el silencio, en la ignorancia espiritual. Y hoy vamos a encender la luz. Quédate. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar no solo tu vida, sino la de tus hijos y los hijos de tus hijos. El velo se romperá hoy. Permíteme comenzar desde el principio, desde la base teológica. Porque si no entendemos qué es una atadura familiar, no podremos romperla. Y si no podemos romperla, nuestras oraciones serán como golpes en el vacío, llenas de emoción, pero sin dirección. ¿Qué es una atadura familiar? En la tradición bíblica y teológica, una atadura, del latín ligamen, vínculo, es un lazo espiritual que une a una persona o a toda una línea familiar a una realidad negativa. Puede ser una consecuencia de pecados no confesados, de pactos hechos conscientemente o inconscientemente con el mal, de prácticas ocultas en el pasado familiar o incluso de maldiciones pronunciadas sobre el linaje. El libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, dice algo que muchos prefieren ignorar porque les resulta incómodo. Dios mismo habla y dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora bien, y esto es crucial, escúchame bien, esto no significa que los hijos paguen por los pecados de los padres en términos de culpa personal. La Escritura es clara en Ezequiel 18 al respecto. Cada alma es responsable de sus propios actos. Pero sí significa que los efectos espirituales, emocionales y materiales de ciertas decisiones pueden transmitirse como una herencia no pedida, una herencia que nadie te preguntó si querías aceptar. Piénsalo así, imagina que tu abuelo, hace 50 años, hipotecó no solo su casa, sino su linaje espiritual. Tú naces con esa deuda sin saber que existe. Trabajas, oras, te esfuerzas, pero hay algo que siempre te jala hacia abajo, como si el suelo bajo tus pies fuera de arena movediza. Eso es una atadura. Sí, las dos ataduras más comunes que los fieles me reportan. En mi ministerio, y particularmente a través de los mensajes que recibo de ustedes, mis hermanos y hermanas que me escriben desde España, desde México, desde Argentina, desde Estados Unidos, hay dos ataduras que se repiten con una frecuencia que hará temblar tu corazón. La primera, la atadura de la pobreza y la crisis financiera crónica. No hablo de dificultades económicas normales. Hablo de familias donde el dinero nunca alcanza, donde siempre hay una catástrofe financiera justo cuando parecía que se iba a salir adelante. Un accidente,
una enfermedad, un negocio que fracasa, un robo, siempre algo, una y otra vez, como si hubiera una mano invisible que destruye sistemáticamente la estabilidad material de la familia. He conocido familias donde esto lleva 3 generaciones. El abuelo murió en deuda, el padre murió en deuda, y el hijo, aunque trabaja honradamente, siente que no importa cuánto se esfuerce, el resultado siempre es el mismo. Esto no siempre es mala suerte. A veces, no siempre, pero a veces hay una raíz espiritual que necesita ser arrancada con oración específica, con autoridad, con fe activa. La segunda, la atadura de la falta de dirección en los hijos adultos. Esta es quizás la que más dolor causa en el corazón de los padres que me escriben. Hijos de 30, 35, 40 años que siguen sin encontrar su camino. No es pereza en todos los casos. No siempre es falta de voluntad. Hay algo más profundo, una niebla espiritual que les impide ver con claridad quiénes son y hacia dónde deben ir. Cambian de trabajo constantemente, cambian de pareja, cambian de ciudad, pero la sensación de vacío, de propósito no encontrado, los persigue como una sombra. Y los padres oran, y oran, y oran, y sienten que sus oraciones rebotan en el techo. ¿Te suena familiar? Sé que lo que acabo de describir tocó algo en ti. Lo siento. Porque yo también lo he vivido de cerca. En mi propia familia. En personas que amo. Y te voy a contar eso en un momento. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental. Estas ataduras no son permanentes. Tienen nombre. Y todo lo que tiene nombre puede ser confrontado. Quédate conmigo. ¿Por qué existen estas ataduras? La respuesta teológica es esta. Vivimos en un mundo donde las decisiones espirituales tienen peso real. No son abstractas, no son simbólicas. Cuando alguien en tu línea familiar abrió una puerta al mal, ya sea a través de prácticas ocultas, de odio no perdonado, de idolatría, de pactos conscientes o inconscientes, esa puerta no se cierra sola con el paso del tiempo. El enemigo es paciente, no tiene prisa. Puede esperar generaciones para cobrar lo que considera suyo. Pero, y esto es lo que me da paz y lo que quiero que a ti también te dé paz. Hay alguien que tiene más autoridad que cualquier atadura, que cualquier pacto, que cualquier generación de maldad acumulada. Y vamos a hablar de cómo acudir a Él, de cómo orar con precisión quirúrgica sobre estas situaciones específicas. En la siguiente parte voy a compartirte algo personal, algo que no suelo contar, pero que creo que necesitas escuchar hoy. Voy a contarte algo que muy pocas personas saben. No lo cuento para llamar la atención, no lo cuento para impresionarte. Lo cuento porque creo con toda la convicción de mi fe que hay alguien viendo este video ahora mismo que necesite escuchar exactamente esto. Que necesita saber que no está solo, que lo que está viviendo tiene explicación y que tiene solución. Hace muchos años, antes de que yo profundizara en el estudio de la demonología y las ataduras espirituales, tuve un familiar muy cercano. Un hombre trabajador, honrado, creyente a su manera, un hombre que amaba a su familia con toda su alma. Y sin embargo, algo en su vida nunca funcionaba. Cada negocio que iniciaba terminaba en fracaso. No por irresponsabilidad, no por falta de esfuerzo. Simplemente algo siempre salía mal. Una firma incorrecta en un contrato, un socio que desaparecía con el dinero, una enfermedad que llegaba justo cuando la estabilidad parecía posible, y su hijo, un joven inteligente, lleno de potencial, llegó a los 35 años sin encontrar su lugar en el mundo. Cambiaba de trabajo como quien cambia de camisa. Tenía dones evidentes, pero algo lo bloqueaba. Una pared invisible que él mismo no podía ver ni nombrar. Yo los acompañé durante años. Oré con ellos, los escuché, y fue precisamente esa experiencia tan cercana, tan dolorosa, tan personal, la que me empujó a estudiar con mucha más seriedad el tema de las ataduras generacionales. Porque me negaba a aceptar que la respuesta fuera simplemente, ¿es la voluntad de Dios? No, Dios no quiere que sus hijos vivan encadenados.
Lo dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia. No es una miseria crónica. No hay hijos perdidos. No familias rotas, generación tras generación. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? Comencé a investigar, a orar, a consultar con otros sacerdotes, con teólogos, con personas que habían pasado por procesos de liberación espiritual, y lo que encontré me cambió para siempre. Descubrí que en esa familia, como en tantas otras, había una historia oculta. Varias generaciones atrás, hubo prácticas que abrieron puertas que nunca fueron cerradas correctamente. Nadie las cerró porque nadie sabía que estaban abiertas. Y esas puertas habían estado filtrando oscuridad hacia el presente, silenciosamente, pacientemente, durante décadas. Cuando finalmente se hizo una oración específica de ruptura, con autoridad, con conocimiento, con fe activa, algo cambió. No de un día para otro, pero cambió. Ese familiar encontró estabilidad por primera vez en su vida adulta. Y ese hijo, ese joven que parecía perdido, encontró su camino. Hoy tiene una familia, un propósito, una dirección. No te estoy contando un cuento. Te estoy contando la realidad de lo que he visto con mis propios ojos. Y ahora te pregunto directamente, ¿te conoces algo de esto en tu familia? ¿Hay un patrón que se repite? ¿Una sensación de que no importa cuánto ores o cuánto te esfuerces, algo siempre jala hacia abajo? Si es así, lo que viene ahora es para ti. No te muevas. Porque vamos a empezar a construir la oración más importante que quizás hayas hecho por tu familia. Inicio de la guía de oración preparación espiritual. Antes de enseñarte oraciones específicas para romper ataduras de crisis financiera y falta de dirección en los hijos, necesito que entiendas algo fundamental. Una oración de ruptura no es una fórmula mágica, no es un conjuro. No funciona como la tecla de un control remoto que aprietas y esperas resultados instantáneos. Una oración de ruptura es un acto de autoridad espiritual fundamentado en 3 pilares irreemplazables. Primer pilar, el conocimiento. Necesitas saber qué estás rompiendo. No basta con decir, rompo toda maldición sobre mi familia, en términos vagos y generales. Eso tiene cierto valor, sí, pero la oración quirúrgica, la oración que verdaderamente transforma, nombra, identifica, señala con precisión la atadura específica que está afectando tu linaje. Por eso hemos pasado tiempo entendiendo qué son las ataduras, porque el conocimiento no es opcional en la guerra espiritual. Es tu primera arma. Segundo pilar, la autoridad. Tú, como hijo de Dios bautizado, tienes una autoridad espiritual real sobre tu vida y sobre tu familia. Esto no es una metáfora, es una teología bíblica concreta. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, leemos estas palabras. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad, autoridad delegada, no tuya por mérito, sino tuya por herencia espiritual como hijo de Dios. Cuando oras desde este lugar, desde la conciencia real de quién eres espiritualmente, tu oración no es un ruego desesperado, es una declaración desde una posición de poder. Tercer pilar, la fe activa. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pida con fe sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda no anula la oración completamente, pero la debilita. La fe activa, no la fe perfecta, no la fe sin temblores, sino la fe que decide creer a pesar del miedo, es el combustible que da poder a las palabras que vas a pronunciar. ¿Tienes estos 3 pilares presentes? Bien, entonces prepárate. Ritual de preparación antes de la oración, ¿no? Antes de comenzar la oración de ruptura, te pido que hagas lo siguiente. Busca un lugar tranquilo. Si puedes, en silencio. Si tienes una vela, enciéndela. No porque la vela tenga poder en sí misma. La vela es simplemente un signo externo de la luz interior de la fe.
sino porque el gesto físico ayuda a tu mente y a tu espíritu a entrar en un estado de recogimiento y seriedad. Si tienes una Biblia cerca, ponla frente a ti o en tus manos. Nuevamente, no como objeto mágico, sino como símbolo vivo de la palabra que sustenta todo lo que vas a declarar. Ahora, antes de la oración específica, necesitas hacer algo que mucha gente salta por impaciencia y que es absolutamente indispensable. Necesitas hacer un acto de perdón. Escúchame bien. Las ataduras familiares frecuentemente se alimentan del odio no perdonado, de rencores guardados durante años, de heridas entre padres e hijos, entre hermanos, entre cónyuges, que nunca fueron sanadas. El rencor es como una grieta en la muralla espiritual de tu familia. Y por esa grieta entra el frío, entra la oscuridad, entra el enemigo. Antes de romper cualquier atadura exterior, necesitas sellar esa grieta interior. Así que te pido que en este momento, con toda la honestidad de tu corazón, pronuncies estas palabras en voz alta, no en tu mente, en voz alta, porque las palabras pronunciadas tienen un peso espiritual diferente al pensamiento silencioso. ¿Y esto? Padre Dios, en este momento, con toda la fuerza de mi voluntad, elijo perdonar a cada persona que ha causado daño a mi familia. Perdono a mis padres por sus errores, perdono a mis ancestros por las puertas que abrieron sin saber. Perdono a quienes me hirieron, y me perdono a mí mismo por las veces que contribuí al dolor. Hoy elijo la libertad sobre el rencor. Amén. Si pronunciaste esas palabras con sinceridad, algo acaba de moverse en el ámbito espiritual de tu familia. No lo subestimes. El perdón no es debilidad. Es el acto más poderoso de guerra espiritual que existe. Y ahora que esa puerta está abierta, en la siguiente parte vamos a entrar de lleno. La oración específica contra la atadura financiera, palabra por palabra, con toda la autoridad que Dios te ha dado. Hemos llegado al momento más importante de este video. Todo lo que hemos construido hasta aquí, el entendimiento teológico, la experiencia personal, la preparación espiritual, el acto de perdón, todo eso era necesario. Era la preparación del terreno, era afilar el instrumento antes de usarlo. Ahora vamos a usarlo. Y quiero pedirte algo antes de continuar. Algo sencillo pero importante. Si en este momento estás en un lugar donde puedes arrodillarte, arrodíllate. No porque Dios no te escuche de pie, te escuche en cualquier posición, sino porque el gesto de arrodillarse es un acto de reconocimiento. Es tu cuerpo diciéndole a tu espíritu, esto es serio, esto importa, estoy aquí completamente. Y si no puedes arrodillarte por razones físicas, no importa. Lo que importa es la disposición interior. ¿Estás listo? Vamos a comenzar con la primera oración, la oración de ruptura sobre la atadura de crisis financiera crónica. Primera oración, ruptura de la atadura financiera. Esta oración está dividida en 3 movimientos. El primero es el reconocimiento. El segundo es la declaración de ruptura. El tercero es la siembra espiritual de una nueva realidad sobre tu familia. No la recites mecánicamente. Siente cada palabra. Si en algún punto sientes que los ojos se te llenan de lágrimas, no los contengan. Las lágrimas en la oración no son debilidad. Son señal de que algo real está ocurriendo en tu interior. Comencemos. Movimiento 1. El reconocimiento. Padre Dios, vengo ante ti hoy con humildad y con honestidad total. Reconozco que en mi familia ha habido un patrón de escasez que va más allá de las circunstancias naturales. Reconozco que puede haber decisiones tomadas por mis ancestros, conocidas o desconocidas para mí, que abrieron puertas al espíritu de pobreza en mi linaje. No vengo a acusar a mis padres ni a mis abuelos. Vengo a sanar lo que ellos no pudieron sanar. Vengo a cerrar lo que ellos no sabían que estaba abierto. Si en algún momento de mi propia vida yo abrí puertas a través de la avaricia, del robo, de la deshonestidad de mis finanzas, de la codicia o del desprecio hacia lo que tú me dabas, lo reconozco hoy, no como condena, sino como punto de partida para la libertad. Movimiento 2. La declaración de ruptura. En el nombre de Dios Todopoderoso, que es Señor del cielo y de la tierra, y en virtud de la autoridad que me ha sido dada como hijo suyo bautizado.
Declaró rota toda atadura de pobreza crónica sobre mi familia. Declaró roto todo pacto consciente o inconsciente con el espíritu de escasez que haya sido establecido en mi linaje. Declaró rotas todas las cadenas espirituales que han impedido que la prosperidad prometida por Dios llegue a mi hogar, a mis manos y al futuro de mis hijos. Todo acuerdo con la miseria, con la deuda sin salida, con el fracaso sistemático, lo declaro nulo, sin efecto, cancelado. Hoy, y ordeno al espíritu de pobreza que ha operado sobre mi familia que cese su actividad ahora mismo, que suelte lo que no le pertenece, porque mis finanzas, mi trabajo, mi hogar, pertenecen a Dios. Sientes algo diferente en este momento. Puede ser una sensación de calma profunda, o puede ser que algo en ti quiere resistir estas palabras, que sientes incomodidad, incluso una voz interior que dice esto no va a funcionar. Esa resistencia, hermano, hermana, es precisamente señal de que estás tocando algo real. No te detengas. Continuamos. El tercer movimiento es el más poderoso. Movimiento 3. La siembra. Padre Dios, habiendo roto lo que necesitaba ser roto, ahora planto semillas nuevas sobre mi familia. Declaro que en mi hogar entra la provisión, no el exceso sin propósito, sino la abundancia con sentido, el sustento digno, la estabilidad que permite a mi familia servir, dar y vivir sin el peso aplastante de la escasez. Declaro que mis manos son instrumentos de bendición, que el trabajo que realizo lleva el sello de la integridad y el fruto de la gracia divina. Declaro que la maldición termina conmigo, y que mis hijos y los hijos de mis hijos heredarán libertad, no cadenas. Amén. Bien, si oraste eso con fe, algo se movió. No te pido que lo sientas necesariamente. La fe no depende de las emociones, pero sí te pido que lo creas. Que en los días que vienen estés atento, porque cuando se rompe una atadura espiritual, las cosas comienzan a cambiar. A veces dramáticamente, a veces en pequeños detalles que solo tú reconocerás como señales. Ahora vamos con la segunda oración. Para mí, esta es la que más me toca el corazón, porque habla de los hijos. Segunda oración, ruptura de la atadura sobre hijos sin dirección. Si eres padre o madre y tienes un hijo adulto que está perdido, sin propósito, sin dirección, sin encontrar su camino, quiero que sepas algo antes de comenzar esta oración. El dolor que sientes por ese hijo no es debilidad, es amor. Y ese amor, cuando es dirigido correctamente hacia Dios en forma de oración intercesora, se convierte en una de las fuerzas espirituales más poderosas que existen en el universo. Una madre que ora por su hijo con fe activa es algo que hará temblar las estructuras del mal. Un padre que se arrodilla e intercede por su hijo con humildad y autoridad mueve montañas. Así que si ese eres tú hoy, ora conmigo. Movimiento 1, la intercesión. Padre Dios, vengo ante ti hoy como intercesor por mi hijo, por mi hija. Tú los conoces, tú los creaste. Tú tienes grabado en tu corazón el propósito original para el que los formaste en el vientre materno. Yo no siempre he sido el padre o la madre perfecta. He cometido errores. He dicho palabras que herían cuando quería protegerlas. He fallado en momentos en que necesitaban estar presentes. Hoy lo reconozco y te pido que donde yo fallé, tu gracia sea suficiente. Pero hoy vengo con autoridad de padre, de madre, y declaro que el propósito de mi hijo no está perdido, está escondido, y pido que lo reveles. Movimiento 2, la ruptura sobre el jico. En el nombre del Dios vivo, declaro rota toda niebla espiritual que cubre la mente y el corazón de mi hijo. Declaro rota toda atadura de confusión, de falta de identidad, de propósito bloqueado que opera sobre su vida. Si hay alguna atadura generacional que pasó de mi vida a la suya, consciente o inconscientemente, la declaró cortada hoy. El patrón termina aquí, termina en mí, no continúa en él, no continúa en ella. Declaro que la niebla se levanta, que los ojos de mi hijo comiencen a ver con claridad quién es y hacia dónde está llamado a ir. Declaro que
cada puerta que el enemigo cerró ilegítimamente sobre el propósito de mi hijo, comienza a abrirse. Amén. Demiendo estoy, demiendo a secoe. A Rigancho, Padre Ángel, levanta la mirada. Directo a la cámara. Si acabas de orar eso por tu hijo, quiero que sepas algo. Esa oración no cayó en el vacío. Nunca lo hace. La intercesión de un padre o una madre es una de las oraciones más escuchadas que existen. Yo lo he visto, lo he documentado, lo he vivido, y en la última parte de este video voy a darte las instrucciones finales para mantener viva esta ruptura, para que no sea un momento de emoción que se desvanece, sino el inicio de una transformación permanente en tu familia. No cierres este video todavía. Lo más importante viene ahora. Quiero comenzar esta última parte con una advertencia. No una advertencia para asustarte, sino para protegerte, porque hay algo que ocurre frecuentemente después de una oración de ruptura poderosa que nadie te cuenta, y que si no conoces, puede confundirte y hacerte pensar que nada funcionó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45, Jesús describe algo que me heló la sangre la primera vez que lo estudié con profundidad. Habla de un espíritu inmundo que sale de una persona, vaga por lugares áridos buscando descanso, no lo encuentra y decide regresar. Y cuando regresa, encuentra la casa barrida y adornada. Y entonces trae consigo 7 espíritus peores que él. ¿Qué significa esto teológicamente? Significa que romper una atadura no es suficiente por sí solo. La ruptura crea un espacio vacío. Y ese espacio debe ser llenado inmediatamente con algo más poderoso que lo que salió. Si rompes la atadura de pobreza pero no llenas ese espacio con hábitos de fe, con generosidad activa, con gratitud práctica, el vacío invita al regreso. Si rompes la atadura sobre tu hijo, pero no lo acompañas con oración continua, con palabras que edifiquen su identidad, con acciones concretas de amor y dirección, la niebla puede volver, ¿no? La libertad espiritual no es un evento, es una cultura, es una forma de vivir. Y hoy quiero darte las herramientas concretas para que eso que Dios hizo en tu familia a través de estas oraciones se convierta en una realidad permanente, no temporal, no emocional, permanente. Las 5 prácticas para mantener la libertad familiar. Primera práctica, la oración de consagración diaria. Cada mañana, antes de que el día comience, dedica 3 minutos a consagrar tu familia a Dios. No 3 horas, 3 minutos, pero 3 minutos de intención real, de presencia real, de algo tan sencillo como esto. Padre Dios, este día, esta familia, este hogar, te lo entrego a ti. Que tu voluntad opere en cada decisión que tomemos hoy. Que tu protección cubra a cada miembro de mi familia. Y que la libertad que declaramos ayer siga creciendo hoy. Amén. 3 minutos, cada mañana, sin excepciones. Esa consistencia, esa fidelidad cotidiana, es el cemento que solidifica lo que la oración de ruptura comenzó. Segunda práctica, hablar vida sobre tu familia. Esto es más poderoso de lo que imaginas. Las palabras tienen peso espiritual real, no metafórico, real. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué estás declarando sobre tu hijo que está sin dirección? ¿Lo llamas perdido? ¿Lo describes como un fracasado? ¿Hablas de él con resignación? Cambia el lenguaje. No para engañarte a ti mismo, no para negar la realidad, sino para declarar la realidad que estás creyendo que llegará. En lugar de decir, mi hijo no encuentra su camino, di, mi hijo está en proceso de encontrar el propósito extraordinario para el que fue creado. En lugar de decir, en esta familia siempre falta dinero, di, estamos en transición hacia la estabilidad que Dios tiene preparada para nosotros. Las palabras son semillas. Siembra con intención. Sé lo que algunos están pensando ahora mismo. Padre, eso suena muy bonito, pero mi situación es muy grave. Usted no conoce lo que yo estoy viviendo. Y tienes razón,
No conozco los detalles de tu historia, pero conozco algo más importante. Conozco al Dios que tiene tu historia en sus manos. Y lo que Él hace con historias rotas es algo que ningún ser humano puede replicar. Sigue escuchando, porque las últimas 3 prácticas son las más concretas y las más transformadoras. Tercera práctica, el ayuno mensual por tu familia. No te pido un ayuno de 40 días, te pido un día al mes, un día en que voluntariamente reduces o eliminas la comida y dedicas ese tiempo a la oración intercesora por tu familia. El ayuno no es para convencer a Dios de que te ayude. Dios ya quiere ayudarte. El ayuno es para aquietar el ruido interior, para agudizar tu sensibilidad espiritual, para declarar con tu cuerpo lo que tu espíritu ya sabe, que hay cosas más importantes que el sustento físico. En los momentos de crisis más profunda que he acompañado como sacerdote, he observado que el ayuno como oración fue frecuentemente el punto de inflexión, el momento en que algo cambiaba, no siempre de manera visible e inmediata, pero algo se movía. Un día al mes, puedes hacerlo. Tu familia vale ese sacrificio. Cuarta práctica, la bendición activa de tu hogar. Camina por tu hogar, físicamente, por cada habitación, y mientras caminas, declara en voz baja la presencia y la protección de Dios sobre ese espacio. Esta habitación está consagrada a Dios. En este espacio opera su paz, su orden, su propósito. Hazlo especialmente en la habitación de ese hijo que está sin dirección. Entra cuando él no esté y declara sobre ese espacio. Las paredes absorben lo que se declara en ellas. El ambiente espiritual de un hogar se construye con las palabras y los actos que ocurren dentro de él. Esto no es magia. Es administración espiritual del espacio que Dios te confió. Quinta práctica, la gratitud como arma. Esta es quizás la más contraintuitiva de todas, pero también la más poderosa. En medio de la crisis financiera, da gracias, no por la crisis, sino por lo que hay, por el pan de hoy, por la salud que existe, por el techo que cubre tu familia esta noche. La gratitud es espiritualmente incompatible con el espíritu de escasez. No pueden coexistir. Cuando practicas la gratitud activa y genuina, estás literalmente desalojando el espíritu de pobreza de tu atmósfera interior. Más, el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, en condiciones que ninguno de nosotros querría vivir. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y desde esa misma cárcel declaró, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Si Pablo encontró gratitud y fortaleza en una celda romana, tú puedes encontrarla en tu situación. Y esa gratitud será el escudo que proteja todo lo que hoy declaramos libre. Estamos casi al final, pero no quiero terminar este video sin hacer algo que para mí es lo más sagrado de todo lo que hemos compartido hoy. La oración de cierre. La oración que sella todo, que pone el punto final sobre las ataduras que hemos roto y abre la puerta a lo que viene. Necesito que estés completamente presente para esto. Apaga las distracciones. Si puedes, pon una mano sobre tu corazón y oremos juntos por última vez hoy. Dile, Padre Dios, Señor de toda la creación, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy, en este momento, desde donde sea que tu hijo o tu hija está escuchando estas palabras, reconocemos tu soberanía absoluta sobre nuestra familia. Hoy declaramos que las ataduras han sido rotas. La crisis financiera que parecía permanente, no es permanente. La falta de dirección que cubría a nuestros hijos como una niebla densa, comienza a levantarse. Sellamos hoy con tu gracia todo lo que fue declarado. Que ninguna fuerza del mal pueda revertir lo que tú has sancionado. Que ninguna voz de duda pueda borrar lo que hoy fue escrito en el ámbito espiritual. Y sobre esta familia que ora contigo hoy, declaramos apertura. Apertura a la provisión. Apertura al propósito. Apertura a las relaciones que traerán sanación. Apertura a las oportunidades que llevan tu firma. Los hijos que estaban perdidos comienzan a encontrar el camino. No hay camino que nosotros elegimos para ellos.
el camino que tú diseñaste para ellos desde antes de la fundación del mundo. Que las finanzas de esta familia comiencen a reflejar no la herencia de maldición, sino la herencia de libertad que tú prometiste a los que te buscan con sinceridad. Gracias, Padre. Gracias porque antes de que terminemos de orar, tú ya estás actuando. Gracias porque tu fidelidad no depende de nuestra perfección, depende de tu carácter. Y tu carácter es eterno. Amén. Para Monstruo Puel, bien. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No fue coincidencia. En los años que llevo en el ministerio, he aprendido a no creer en las coincidencias espirituales. Tú llegaste a este video hoy porque algo más grande que el algoritmo de YouTube te trajo aquí. Hay una situación en tu familia que necesitaba exactamente estas palabras, exactamente esta oración, exactamente este momento. Y yo, desde donde estoy, desde este ministerio que Dios me ha permitido construir, quiero decirte algo con toda la sinceridad de mi corazón de sacerdote: no estás solo. Tu familia no está condenada. Y el Dios que creó el universo conoce el nombre de tu hijo, conoce la situación de tus finanzas y tiene un plan que ninguna atadura ha podido cancelar. Hermano, hermana, si este video tocó algo en tu corazón hoy, si reconociste en alguna de estas palabras la situación de tu familia, si las oraciones que hicimos juntos movieron algo en tu interior, necesito pedirte algo. Primero, deja tu situación en los comentarios, escríbeme, cuéntame, ¿cuál es la atadura que afecta a tu familia? ¿Es la crisis financiera? ¿Es un hijo sin dirección? ¿Es algo diferente que no encontró nombre hoy pero que llevas cargando hace años? Sí, escríbelo con las palabras que tengas, con la extensión que necesites, porque yo leo los comentarios y cada situación que dejas escrita aquí entra en mi oración personal. Yo, Padre Ángel, oro por las intenciones de esta comunidad. No es una promesa vacía, no, es un compromiso que hago ante Dios cada vez que me siento a interceder. Tu nombre, tu familia, tu situación merecen ser mencionados ante Dios con intención real. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Segundo, si este video fue valioso para ti, compártelo. Piensa en este momento en alguien que conoces. Un familiar, un amigo, una persona que sabes que está cargando exactamente el peso del que hablamos hoy. Que tiene un hijo perdido. Que no sabe cómo salir de la crisis financiera. Que ora sin ver resultados y está a punto de rendirse. Comparte este video con esa persona. No le escribas una explicación larga. Simplemente envíaselo y dile: esto es para ti. Porque quizás tú llegaste aquí hoy, no solo por ti mismo. Quizás llegaste para ser el instrumento que lleva esta enseñanza a alguien que la necesita con urgencia. Eso. Tercero, y esto es importante, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Toca el botón rojo de suscripción, ahora mismo, antes de cerrar este video. Y después de suscribirte, toca la campana de notificaciones y selecciona todas las notificaciones. Porque lo que construimos aquí juntos, esta comunidad de fe, estas enseñanzas, estas oraciones, es un recurso que necesitas tener disponible cada vez que llegue un momento difícil, cada vez que sientas que la oscuridad se acerca, cada vez que necesites que alguien te recuerde que hay luz. No quiero que te pierdas lo que viene, porque tenemos mucho más por explorar juntos. Temas que cambiarán tu comprensión de la guerra espiritual. Oraciones que abrirán puertas que llevan años cerradas. Enseñanzas que te darán herramientas reales para proteger a los que amas. Pero nada de eso llegará a ti si no activas esa campana hoy. No, que Dios bendiga a tu hogar. Que Dios bendiga a cada hijo que llevas en el corazón. Que las cadenas que hoy se rompieron nunca vuelvan a formarse. Y que la próxima vez que nos encontremos en este espacio, tengas una historia de victoria que contar. Hasta la próxima, hermano. Hasta la próxima, hermana. Que Dios te guarde